propita de usted.
Muy buenos días, chicos. Muy buenos días con todos. Muy buenos días con todos. Nos toca trabajar en... ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días con todos. Esperando que estén muy bien. Muy buen día, Ana. ¿Qué tal, Yanis? ¿Qué tal, William, Pamela, Robert, Lorena? ¿Qué tal, Ruth? ¿Qué tal, Valeria? Muy buenos días. Buenos días con todos. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, nos toca trabajar el tema de memoria y atención. Es un tema que ha venido en el examen de admisión de San Marcos. Es un tema que está en el prospecto. ¿Qué tal, Ariana? Buen día, hija. ¿Qué tal? Es un tema de examen de admisión, es un tema de prospecto, así que es importante y relevante trabajarlo. ¿Listo? Voy a compartir diapositivas para empezar con la clase. Unos segundos, por favor. Muy bien, nos toca el tema de memoria y atención. Pero antes de empezar con el tema de memoria, antes del proceso de memoria, existe un proceso llamado atención. Por eso que primero trabajaremos atención y luego memoria, ya que los dos temas se relacionan directamente con el examen de admisión. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Alguna vez has observado a tu amigo o a tu amiga, compañero o compañera, pasar varias horas mirando un videoclip de su grupo de música favorito? ¿O has observado a un compañero o compañera pasar varias horas jugando o realizando un videojuego? Excelente, muy bien. Claro, ¿no? Muy bien. Y durante esas
horas y horas observando un video musical o jugando algún videojuego, durante ese proceso de horas y horas, te pregunto, ¿este chico o esta chica habrá desarrollado un proceso de atención? ¿Habrá desarrollado un proceso de atención? ¿Habría desarrollado un proceso de atención, sí o no? Claro, muy bien, excelente, claro que sí. Y si hablamos de atención entonces, es un proceso cognitivo psíquico. ¿Por qué es un proceso cognitivo psíquico? Excelente, porque nos permite conocer todo tipo de información. Mientras que tu amiga estaba muy atenta a a los videojuegos, conocía al detalle algunos trucos, algunos personajes, algún contenido de dicho videojuego. Entonces, cuando hablamos de atención, es un proceso cognitivo, psíquico, mental, que presenta la capacidad de seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuada para procesar la información relevante, importante. Por eso que la memoria es un proceso mental, psíquico, cognitivo, perdón, la atención es un proceso cognitivo psíquico que nos permite seleccionar, dirigir y mantener un nivel de activación adecuado para procesar la información relevante, importante. Entonces tu amigo, tu amiga, en el videojuego, que desarrollaba un proceso de atención. Un proceso de atención. Pregunta entonces, en estos momentos mientras escuchamos la clase, ¿desarrollaremos un proceso de atención? ¿Sí o no? Claro, claro que sí, ¿no? Y es más, ¿no? A pesar, vamos a observar también en la clase que estás prestando atención por un tiempo y también eso tiene un nombre. Hay un tipo de atención que enfatiza el tiempo, que enfatiza el término tiempo también. Entonces, dicho de otra forma, la atención es un proceso cognitivo que tiene lugar, claro, proceso cognitivo, y que permite orientarnos hacia aquellos estímulos importantes, hacia aquellos estímulos importantes, hacia aquellos estímulos importantes, hacia aquellos estímulos relevantes, importantes, relevantes. Muy bien, existen tipos de atención. Vamos a los tipos de atención. Atención, claro, tipo de atención. Atención sostenida, atención selectiva, atención dividida. Por ejemplo, si hablamos de del primer tipo de atención, sostenida, te pregunto, ¿recuerdas alguna película que hayas observado o de repente te hayan comentado
que ha durado más de 1 hora y media o más de 2 horas? ¿Recuerdas haber visto una película que ha durado más de 1 hora y media o más de 2 horas? Sí, sí, profesor. ¿Qué dice? Avengers. Ah, mira, ve. Ah, listo. Sí, profesor, dura 2 horas y media, creo. Ah, sí. Mira, tiempo, ¿ah? ¿Qué dice? Sí, profesor, Harry Potter. Ah, también. Ah, mira, vea. Profe, creo que Titanic. Titanic. Ah, mira, ve. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que en ese momento que estás observando la película y estás, claro, ¿no? Y es por un largo tiempo, se llamaría atención sostenida. Muy bien. Por eso que la atención sostenida se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un periodo largo de tiempo. Ejemplo, una película que estamos atendiendo, por ejemplo. Atención sostenida se trata de la capacidad de atender un estímulo o actividad durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te demoras en realizar tu tarea? Ah, muy bien, 1 hora, 2 horas, 15 minutos en letras. Ah, mira, vea, en matemática 2 horas. Claro, 1 hora a veces, mate como 2 horas, a veces 30 minutos. Y te pregunto, si se invierte 30 minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, 8 horas, pregunta, ¿qué tipo de atención sería? ¿Sería o no sería atención sostenida? Claro, ¿por qué? Porque la atención sostenida se trata de la capacidad de atender un estímulo o actividad durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, realizar las tareas. Por ejemplo, ver una película, una serie. Claro, bueno, hay chicos que se quedan una amanecida viendo series, ¿no? Claro, se amanecen viendo series, una serie, ¿no? Series en un canal de streaming, se quedan viendo horas y horas, ¿no? Hay gente que pasa días viendo una serie, ¿no? Y no para hasta acabarla, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, profesor, sí, tengo un compañero en el salón que se amaneció viendo, ah, el calamar, dice, ya, mira, ve, ¿no? Si así se amaneciera para estudiar, sería distinto, ¿no? Hace rato hubiera ingresado, ¿no? Pero nada es perfecto, pues, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, no? Claro, pues, ¿no? Bueno, en fin, sigamos. Excelente. Punto aparte. Vamos a la atención, otro tipo de atención. Ah, claro, pues, ahora, pues, obviamente, si tengo que prepararme para ingresar a la universidad, tengo que desarrollar atención sostenida para con mis clases, para con mi ingreso. Las series, eso nunca va, eso va a estar siempre ahí, ¿no?
El ingreso no es único, es un día especial. Bien, sigamos. La atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad de seleccionar y centrar la atención, direccionar nuestra atención a un solo estímulo, descartando otros estímulos. Nuestra atención hacia un estímulo, descartando otros estímulos. Claro, por ejemplo, si ingresamos a una biblioteca y escogemos el libro Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿qué tipo de atención desarrollaríamos? ¿Sostenida o selectiva? Muy bien, Ruth. Muy bien, Pamela. Muy bien, Oicochea. Muy bien, Negrete. Muy bien, Robert. Claro. Sería atención. Muy bien, Ruth. Excelente. No te preocupes. Atención selectiva. Atención selectiva. Claro. Porque de todos los libros prestamos atención o dirigimos nuestra atención hacia un libro en particular, Cien años de soledad, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasaría si seleccionamos el libro y empezamos a leer dicho libro? ¿Qué tipo de atención se desarrollaría en ese momento que empezamos a leer el libro? ¿Selectiva o sostenida? Ojo, empezamos a leer el libro. ¿Seguirá siendo selectiva o será sostenida? ¿Cuál de los dos? Muy bien, Valeria. Muy bien, Pamela. Muy bien, Ariana. Muy bien, Carlos Jesús. Muy bien, Yanis. Excelente. Muy bien, maestros y maestras. Sería un tipo de atención. Muy bien, Rosa. Excelente, maestra. Atención sostenida. Atención sostenida. ¿Pero por qué, profesor? Fácil, porque estás empezando a leer. Y si estás empezando a leer, desarrollas tu comprensión, desarrollas un aprendizaje y sobre todo, inviertes un tiempo. Entonces tendría que ser, claro, atención sostenida. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, tu persona o algún familiar empieza a cocinar y a la vez ¿no? Empieza a cocinar y a la vez también canta? Está cocinando y está cantando. ¿Qué tipo de atención se manifestaría en ese caso? Sí, profe, yo soy. Ah, mira, vea, excelente. No, está muy bien, claro. Claro, para que la comida salga, claro, haya con sazón, dice. Ya. No, está muy bien, claro que sí. Claro. Obvio, profe, dice, ¿no? Ya, bueno, ya. Claro, después de la pandemia, tu compañera, tu compañero y compañera nos va a invitar a almorzar, dice. Muy bien, Valeria, Pamela. Claro, Valeria Bautista. Muy bien, Yanis. Muy bien, Ariana. Muy bien, Robert. Muy bien, Joseph. Muy bien, Mata, Ana, Lorena. Claro que sí, sería atención dividida. ¿Y por qué dividida? Porque es la capacidad de focalizar la atención en dos o más tareas al mismo tiempo. La capacidad de focalizar la atención en dos o más tareas al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Claro, al mismo tiempo. En estos momentos escuchas la clase y tomas nota a la vez, ¿qué tipo de atención se desarrollaría? ¿Sostenida, selectiva o dividida? Si escuchas la clase y a la vez tomas nota.
Claro, muy bien, excelente. La clave sería atención dividida. Profe, cómo se puede reforzar la atención dividida? Ah, fácil. Lo que pasa es que la atención dividida, sí o sí en la atención dividida, sí o sí en la atención dividida, una de las actividades que realices tiene que ser aprendida, sí o sí. Si quieres aplicar la atención dividida, la teoría nos dice que una de las dos actividades que realizas o una de las actividades que realizas debe ser sí o sí aprendida. Entonces, como es aprendida, no hay ningún problema. Puedes realizar esa acción aprendida, porque no te vas a confundir, y la nueva actividad. Por eso que se denomina atención dividida. Claro, ¿por qué? Porque una de las dos actividades realizas, ejecutas. Por ejemplo, conducir y escuchar música al mismo tiempo. Conducir y escuchar música al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, conducir es una actividad cotidiana, constante, diaria. Y si escuchamos música, es una actividad que puede ser, ¿no? Eventual. Pero conducir es una actividad diaria. Entonces, si es diario, es automático, mecánico, lo repetimos todos los días, entonces sería atención dividida, porque es constante, repetitivo, automático, mecánico, diario. Atención dividida. Por ejemplo, ¿no? Muy bien, maestros, claro que sí. Sostenida, selectiva y dividida. Ahora, en estos momentos, al escuchar la clase, pregunta, pregunta, al escuchar en estos momentos la clase, ¿eres consciente de la información que estás captando en la clase y por lo tanto manifiestas una intención de escuchar o a escuchar la clase? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? Muy bien, excelente, claro que sí. Entonces, si eres consciente y tienes intención por ser consciente de la información, estaríamos hablando de una atención voluntaria. El sujeto manifiesta de forma consciente su intención hacia un objeto. Ejemplo, la clase de manera consciente hacia la clase. Y si es de manera consciente hacia la clase, sería una atención voluntaria. Pero ¿alguna vez te ha pasado? Ah, claro, por ejemplo, ¿no? Este investigador o esta investigadora observando el comportamiento de los pingüinos. Atención voluntaria. Claro, si observamos, analizamos, describimos el comportamiento de los pingüinos, sería atención voluntaria. Describimos paso a paso lo que el pingüino realiza, por ejemplo. Pero ¿alguna vez te ha pasado que estás caminando por la calle y un sonido intenso te ha llamado la atención de un momento a otro? ¿Y un sonido intenso te ha llamado la atención de un momento a otro? ¿Alguna vez te ha pasado eso?
Claro, muy bien. Y ese tipo de atención se llamaría atención involuntaria. La atención involuntaria está relacionada con la presencia de un estímulo nuevo que nos atrae de manera súbita o espontánea. Ejemplo, un sonido intenso que nos atrae de manera súbita o espontánea. Ejemplo, un estímulo intenso que se presenta o aparece de manera súbita o espontánea. Claro, por ejemplo, estamos en la playa y de un momento a otro aparece un helicóptero. ¿Qué significaría eso? Atención involuntaria. O estamos en la clase y de un momento a otro alguien grita. Y ese grito sería un estímulo de que aparece de un momento a otro, de manera súbita, de manera espontánea, y por lo tanto sería una atención involuntaria. Claro, claro, es que aparece de un momento a otro, el estímulo puede ser intenso y tu atención se presentaría de manera refleja por el estímulo intenso. Claro que sí. Por el estímulo intenso se presentaría de manera refleja. Por ejemplo, escuchar la sirena de la ambulancia o escuchar la sirena de los bomberos significaría una atención involuntaria. Por el estímulo intenso. Claro, el estímulo intenso, esa intensidad generaría que la respuesta sea inmediatamente. Bien, sigamos. Ahora sí, ingresamos, claro, está bien. Ahora ingresamos a la a memoria. ¿Cómo se llama la enfermedad en la cual las personas pierden la memoria? Excelente, muy bien. Ahí está. ¿Qué dice? Ah, muy bien. Alzheimer, 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 amnesia, Alzheimer. Excelente. ¿Cómo se llaman las personas que pierden la memoria? Esta enfermedad se llama, muy bien, Pamela, ninguna. Muy bien, Ruth, ninguna. Nadie pierde la memoria. Es imposible que las personas pierdan la memoria. Excelente. Solo perdemos los recuerdos. Nadie pierde la memoria. Solo se pierden los recuerdos. Por eso cometemos un error cuando mencionamos pérdida de la memoria. Claro. Se pierden los recuerdos, no se pierde la memoria. Por eso que los recuerdos serían producto de la memoria. La memoria, entonces, ¿qué es la memoria? ¿Tu perrito presenta memoria? ¿Tu perrito tiene o no tiene memoria? Excelente. Claro. Muy bien. Por eso que la memoria es un proceso básico entre hombres
Es un proceso común entre hombres y animales. Por eso que la memoria es un proceso básico, es un proceso común entre hombres y animales. Claro que el procesamiento de información es distinta, ¿no? El cerebro humano procesa la información con relación a la memoria de manera distinta en comparación con el cerebro, pues, de los perritos, gatitos, animales. Claro, pero ambos tienen un almacén llamado memoria. Entonces, la memoria es un proceso psíquico cognitivo que tiene la capacidad de que tiene o presenta la capacidad de codificar. Muy bien, primera palabra clave, codificar. Profesor, ¿y qué es codificar? Muy bien, es registrar. Codificar es registrar. Profesor, pero no entiendo, ¿qué es registrar? Muy bien, registrar es información captada a través de los sentidos. Eso es codificar. Perdón, codificar. Ahora sí. Codificar. Ahora sí. Codificar es registrar toda información a través de los sentidos. Codificar es registrar todo tipo de información a través de los sentidos. ¿Alguna vez te ha pasado que has estado caminando por la calle y has captado los colores de los autos o los rostros de las personas? Y cuando has llegado a tu casa, te pregunto, ¿cuántos rostros has recordado? ¿Y cuántos colores de los autos que has visto has recordado? Difícil, ¿no? Difícil, ¿no? ¿Y por qué, profesor? Porque mientras registramos a través de los sentidos, excelente, se activa nuestra memoria sensorial. Por eso que el codificar o registrar esta información a través de los sentidos también se le denomina memoria sensorial. También se le denomina memoria sensorial, porque es la información que se capta a través de los sentidos. Y como te das cuenta, no dura mucho. Ya veremos más adelante que la memoria sensorial dura menos de un segundo, milésimas de segundo, nada más. Esa es la capacidad en cuanto a la memoria sensorial. Muy bien, la memoria entonces. La memoria es un proceso que permite, uno, codificar. Y una vez que hemos logrado codificar, pasamos a la segunda etapa, conservar. ¿Y qué es conservar? Conservar es almacenar, retener, guardar. Claro. En esa segunda etapa, recién conservamos, recién almacenamos, recién guardamos la información que captamos a través de los sentidos. Recién captamos, recién almacenamos la información a través de los sentidos. O sea que sí o sí, toda la información se capta a través de los sentidos y la información que se capta a través de los sentidos y se mantiene por la importancia que le das, pasa a la segunda etapa que consiste en conservar, almacenar, retener y guardar la información. Y una vez que has logrado conservar, almacenar, retener, guardar la información, una vez que has logrado todo eso, logramos el tercer momento, el recuperar. ¿Y qué es recuperar? Es evocar. Evocar, profesor. ¿Y qué es evocar? Recordar lo que has almacenado. Es recordar lo que has almacenado. Por ejemplo, en estos momentos escuchamos la voz del profesor y al escuchar la voz del profe sería una memoria sensorial porque empleamos los sentidos. Y mientras escuchamos la voz del profe, inmediatamente conservamos, almacenamos, guardamos esa información del tono de voz del profesor. Entonces, en la tarde, cuando nos preguntan, oye, ¿qué tal la clase
¿Qué curso llevaste de qué tema llevaste de psicología? Ah, llevé memoria. ¿Así? ¿Y y recuerdas? Sí. Y en ese momento que estás recordando, se llamaría recuperar, porque recuperar es sinónimo de recordar y recordar es sinónimo de evocar. Entonces, como te das cuenta, la memoria es un proceso. Y como es un proceso que presenta etapas. Entonces te pregunto rápidamente, mencione usted la primera etapa de la memoria, que también se le considera una memoria sensorial. ¿Cuál es la primera etapa de la memoria que también se le considera un tipo de memoria sensorial? Muy bien, Carol, excelente maestra. Muy bien, Ariana, muy bien, Valeria, excelente. Número 1 sería codificar. Número 1 sería codificar. Y si hemos logrado codificar, ¿cuál sería la siguiente etapa? Si hemos logrado codificar, ¿cuál sería la siguiente etapa donde vamos a retener, vamos a guardar la información? ¿Dónde guardaríamos? Muy bien, a ver, un momentito, muy bien, Yanis, muy bien, Ariana, muy bien, Carol, muy bien, Valeria, muy bien, Pamela. Sería almacenar. Y después de almacenar la información, quieres recordar. ¿Cómo se llamaría esa etapa donde buscamos en nuestra memoria los recuerdos con la intención de recuperar esa información? Claro, muy bien, con la intención de recuperar esa información. Muy bien, Valeria, muy bien, Carol, muy bien, Ariana. Claro, Pamela, muy bien, Ruth, muy bien, Yanis, muy bien, Lorena. Excelente. Sería evocar. Estoy colocando en el chat los tres procesos. 1, codificar. 2, almacenar. Y 3, evocar. Procesos de la memoria. Ojo, no va a salir bastante esa información. Además, recuerda que sin memoria, a ver un momentito, ya, ahora sí. Sin memoria no puedes aprender. La memoria es la base del aprendizaje. 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 Sin memoria no logramos aprender. Sin memoria no logramos aprender. Por eso que el aprendizaje tiene como base a la memoria. Así que si no memorizas algo, no lo vas a aprender. Complicado, imposible, en palabras más sencillas. Por eso que la base del aprendizaje es la memoria. No existe aprendizaje sin memoria. Así que si no funciona coherentemente la memoria, va a ser imposible el aprendizaje. No hay otra cosa más, ¿no? Es lo que la ciencia nos dice eso, ¿no? Bien, sigamos. Pero como te das cuenta, existen teorías que nos explican la memoria. Primera teoría de la memoria. Vamos acá a colocar teorías de la memoria. Primera teoría. Hace un momento te expliqué los tres momentos de la memoria. Y esos tres momentos se parecen idénticos a lo que voy a explicar a continuación. En la primera teoría de la memoria, la primera teoría viene gracias a el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo recuerda que entiende o comprende que la memoria es un proceso y que ese proceso es comparable o se puede comparar a un computador. Así como la memoria procesa la información, así también las computadoras procesan la información. Así como la memoria procesa la información, la computadora también procesa la información. Por eso que este enfoque
compara a la memoria con un computador. Por eso que este enfoque compara a la memoria con un computador. Por eso que este enfoque compara a la memoria con un computador. Compara a la memoria con un computador. Claro, porque ellos piensan, perdón, proponen de forma científica teórica que la memoria procesa la información. Y así como la memoria procesa la información, también las computadoras procesan la información. Y es más, hay un dispositivo que almacena de manera artificial la información, gracias a la investigación de la memoria. Pero volviendo a la teoría, el enfoque cognitivo propone que la memoria presenta tres etapas. Uno, el registro. Dos, almacenamiento. Y tres, la recuperación. Uno, el registro. Dos, almacenamiento. Y tres, recuperación. Es lo mismo que hace un momento hemos explicado, pero con otros términos. Registro, compáralo con codificar. Almacenar, con almacenamiento, obviamente. Y recuperar, compáralo con evocar. ¿Es lo mismo, profe? Sí, es lo mismo, no te hagas problemas. Por eso que la memoria, primer proceso, registra. ¿Qué es registrar? Es codificar la información. Ya está. El registro es captar la información a través de los sentidos. ¿Eso significa codificar? Claro que sí. El registro es captar la información a través de los sentidos. Claro, nuestra memoria capta la información a través de los sentidos y los transforma en imágenes. Nuestra memoria capta la información a través de los sentidos y lo transforma en imágenes. Por eso que el registro es la transformación de la información de los sentidos en una representación mental. Por eso que el registro es la transformación de la información de los sentidos en una representación mental. Por ejemplo, en estos momentos escuchas mi voz, pero al escuchar mi voz, ¿qué imagen viene a tu mente? ¿La voz de un profesor o la voz de una profesora? Al escuchar mi voz, ¿qué imagen viene a tu mente? ¿Profe o Miss? Ah, te das cuenta. Profesor, una Miss. ¿Cómo va a ser Miss? Bueno, depende, que la Miss también de repente tiene voz gruesa. No creo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Suele pasar también. Claro, un profe, ¿no? La idea de un profesor. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estamos registrando la información. Esos tonos de voz me hacen pensar que le pertenece a un profe. Y si esos tonos de voz me genera el pensamiento que es un profe, eso se llama registro. ¿Y qué es el registro? Es la transformación de la información de los sentidos en una representación mental, lista para ser almacenada. Número dos, almacenamiento. ¿Y qué es el almacenamiento? Es la conservación, es la retención de la información para luego recordar. Registro, uno, dos, almacenamiento. ¿Y qué es el almacenamiento? Es la conservación, retención de la información para luego evocarla. Y luego, número tres, la evocación o recuperación. Recuperación es la evocación de la información conservada anteriormente. La recuperación es la evocación de la información conservada anteriormente. Claro, es que es parte de... Claro, es que almacena la información.
Claro, es que procesa y comprende la información. Entonces, si la información captamos con los sentidos, esta teoría compara al registro con un teclado, porque la información ingresa a través de los sentidos y en una computadora la información ingresa, por ejemplo, a través de un teclado. Así como la información ingresa a través de los sentidos, para esta teoría, la información ingresa a través del teclado. Y si ingresa a través del teclado, se llamaría registro. O también puede ser quizá una memoria USB, ¿no? Un USB, un dispositivo USB, también puede ser un registro. Y luego esta información que ingresa a través del teclado va hacia el disco duro. ¿Y cuál sería? Y el disco duro sería el almacenamiento. Y el disco duro sería el almacenamiento. Y la pantalla de nuestro monitor sería la recuperación, donde observaremos la información previamente almacenada. Donde observaremos la información previamente almacenada. Como te das cuenta, esta teoría, la teoría cognitiva o también llamada teoría cognitiva o también llamada cibernética, nos hablaría de, claro, compara la memoria con una computadora. Registro, almacenamiento y recuperación. Registro, almacenamiento y recuperación. Tres procesos en cuanto a la memoria. Bien, sigamos. Punto aparte, la siguiente teoría, San Marcos, examen de admisión 2019. Examen de admisión San Marcos 2019. Segunda teoría, la teoría del enfoque modélico de la memoria. Enfoque modélico de la memoria. Enfoque modélico de la memoria. Enfoque modélico de la memoria, propuesto por Atkinson y Shiffrin. Y el modelo de Atkinson y Shiffrin es un modelo o un sistema multialmacén. Modelo o sistema multialmacén. Y este modelo, pero este modelo presenta tres tipos de almacén. El registro sensorial, el almacén a corto plazo y el almacén a largo plazo. Pero esta teoría de la memoria presenta tres tipos de almacén. Claro, es algo parecido a lo que en su momento también expliqué, pero en este caso son tres tipos de almacén. El registro sensorial, corto plazo y largo plazo. El registro sensorial, corto plazo y largo plazo.
Si hablamos de registro sensorial, hablamos de la información que ingresa a través de los sentidos. Y si hablamos de corto plazo, hablamos de la memoria que en estos momentos realizamos. Ojo, atento con este dato. En estos momentos utilizamos nuestra memoria de corto plazo, porque la memoria de corto plazo es una memoria excelente. Es una memoria, la famosa memoria del momento. Es la memoria que utilizas en estos momentos. Siempre es la memoria de corto plazo, es una memoria que nos permite procesar la información en tiempo real, en tiempo, bueno, en presente. La memoria de corto plazo nos permite procesar la información en tiempo real, en presente. Te pregunto entonces, si en la tarde te pregunto sobre la clase del día de hoy, ¿sería una memoria de corto plazo o largo plazo? Si en la tarde te pregunto los contenidos de la clase del día de hoy, ¿qué memoria utilizarías para contestarme? ¿Corto plazo o largo plazo? Claro, muy bien Sheila, muy bien Valeria, muy bien Carlos, claro que sí, excelente, sería la memoria muy bien Ariana, memoria de largo plazo, porque es una información ya almacenada, porque es una información ya almacenada. Y si es una información almacenada, y si es una información almacenada, sería memoria de largo plazo. La de corto plazo solo dura unos minutos o segundos, creo. Excelente. Para ser exactos, la memoria de corto plazo dura menos de un minuto. La memoria de corto plazo dura menos de un minuto. Y en ese menos de un minuto, tu cerebro tiene la gran capacidad de captar todo tipo de información. Por eso que es muy importante el repaso. Si tú repasas, la información se almacena. Claro, Valeria, de 15 a 30 segundos. Muy bien, maestra. Por eso que la información de corto plazo dura menos de un minuto. Pero si tú no repasas lo que escuchaste en la mañana, si tú, por ejemplo, no vuelves a escuchar de nuevo la clase grabada, no vuelves a escuchar la clase grabada, no vas a almacenar información. Es por eso que te dije las semanas pasadas. Es muy importante que tú vuelvas a escuchar la clase. Te van a dar un link de la grabación de la clase y en esa grabación te van a dar, en esa grabación, perdón, vas a observar las diapositivas y vas a escuchar la clase, que es más importante el escuchar la clase. ¿Te das cuenta? Es muy, pero muy importante, maestros. Y no es una cuestión que se me antoje, que diga una persona mi opinión. No, no es mi opinión. Es ciencia. Es conocimiento científico. Si tú quieres ingresar a la universidad, tienes que hacer ese trabajo. Si no quieres, no hay ningún problema. No lo hagas. Las cosas son prácticas. Si te comprometes, tendrás que escuchar la clase. Profe, ¿toda la clase? No, pues como ya escuchaste la clase, vas adelantando, retrocediendo, avanzando y vas resaltando las palabras claves. Pero es muy importante que vuelvas a escuchar la clase para que puedas realizar un resumen, un mapa, un diagrama, un mapa conceptual, un esquema. Es muy importante. Muchos chicos en la academia escuchaban la clase, copiaban la clase y ellos mismos elaboraban otro esquema. No solamente el esquema de la clase, ellos elaboraban su propio esquema. Y si tú elaboras tu propio esquema, la información se almacena y se mantiene. No te olvides.
Pero si solamente escuchas la clase y en la tarde no repasas, como se dicen los chicos, ¿no? Ya perdiste, como se dice, ¿no? Como ellos hablan en su lenguaje coloquial. No, no sería factible. Claro, ya, escucho la clase en la mañana, copio nada más. Y nada, no, fracasas. No, solamente me quedo estudiando las diapositivas. No, fracasas. No, tú tienes que ir más allá. Si quieres ingresar, obviamente. Es muy importante eso. Por eso que es valiosísimo que escuchen la clase en la mañana y vuelvas a escuchar la grabación. Felizmente la academia te da un link para que vuelvas a escuchar. Vuelves a escuchar, haces tu esquema, haces tu mapa conceptual, realizas tus resúmenes, realizas esas actividades. Y la información no se va a perder, no se va a quedar en corto plazo. Se va, claro, iría almacenada o va a ir almacenada a largo plazo. Ya está. Por eso que la memoria de corto plazo en estos momentos la utilizamos. Si tú vas a repasar, si tú vas a escuchar de nuevo la grabación, ya sería memoria de largo plazo. Cambiaría las cosas. Pero si te quedas solamente escuchando la clase o solamente, por ejemplo, tomándole foto y estudiando solamente las fotos a las diapositivas, te perderías un gran aprendizaje, te perderías información importante y relevante. Según la ciencia de la psicología, nos habla de esa manera, ¿no? Y nos orienta cómo mejorar nuestro aprendizaje. Entonces, recordemos, tres tipos de almacén: sensorial, corto plazo y largo plazo. Te pregunto, en estos momentos, para comprender la clase, ¿qué memoria utilizamos? ¿Sensorial, corto plazo o largo plazo? Para comprender, para aprender la información de la clase, para aprender. ¿Sensorial, corto plazo o largo plazo? Sensorial, corto plazo o largo plazo. ¿Cuál de las tres? Muy bien, Robert, muy bien, Goicochea, muy bien, Ruth. Excelente. Con la memoria sensorial, explico. Con la memoria sensorial solamente captas información a través de los sentidos. Solamente escuchas mi voz, nada más. Nada más. No aprendes, pues. Solamente captas el tono de mi voz, no aprendes. Pero si escuchas mi voz y elaboras una imagen, elaboras un concepto, una definición, eso ya es corto plazo. Por eso que la memoria de corto plazo te permite aprender. La memoria de corto plazo te permite aprender. En cambio, la memoria de largo plazo, excelente, ya lograste un aprendizaje. Esa es la diferencia. Repito, entonces, ahí está en el chat, lo he colocado para que lo tengas totalmente claro. En estos momentos utilizas tu memoria sensorial y si empleas tu memoria sensorial es la que utilizas a través de los sentidos. Bueno, entonces vuelvo a repetir. Memoria sensorial es la información que se capta a través de los sentidos. Memoria sensorial es la información que solo se capta a través de los sentidos. Captamos colores, captamos sabores, captamos tonalidad de voz. Solo eso, nada más. Pero si tú vas a comprender y entender lo que te digo, vas a elaborar conceptos, definiciones, eso ya sería memoria de corto plazo. La memoria que estás utilizando en estos momentos, corto plazo porque te permite aprender. Pero si tú ya almacenaste, es más, te pregunto en la tarde sobre la clase del día de hoy, ya no sería corto plazo, ya sería largo plazo. ¿Por qué? Porque lograste un aprendizaje. Esa es la diferencia, son tres momentos distintos. Primero me escuchas, sensorial, luego comprendes, procesas la información, corto plazo, y luego aprendes. Y aprender luego es largo plazo. Te pregunto entonces, ¿qué memoria utilizas para resolver tu simulacro?
¿Qué memoria utilizas para resolver tu simulacro? ¿Sensorial, corto plazo o largo plazo? Excelente. Muy bien, maestros. Felicitaciones con todos. Largo plazo. Y en estos momentos, para comprender y entender la clase, ¿qué memoria utilizas? En estos momentos, ¿qué memoria utilizas? Ahora, now, ahora, en estos momentos. Claro, memoria de corto plazo, excelente. Y para ser un poco más detallistas con la información, acá tienes un esquema de la información de las tres memorias. Ingresamos o hablamos sobre la primera memoria, la memoria sensorial. Como te dije hace un momento, la memoria sensorial es el registro de información sensorial, también se denomina así. Si en el examen de admisión no encuentras memoria sensorial, también se denomina registro sensorial. ¿Por qué? Porque la memoria sensorial, recuerda, maestro y maestra, la memoria sensorial solo capta características físicas de los estímulos. La memoria sensorial solo capta características físicas de los estímulos. Por eso que la memoria sensorial tiene capacidad limitada. La memoria sensorial solo capta información a través de los sentidos, nada más. Por eso que la memoria sensorial capta las características físicas de los estímulos. Tiene una capacidad limitada, dura menos de un segundo. Por eso que la memoria sensorial capta la información por unos instantes, menos de un segundo. Por eso que la memoria sensorial capta la información por unos instantes, menos de un segundo. Y está sujeto a cualquier eventualidad y perderse. En estos momentos escuchas la clase, pero si hay un sonido muy fuerte en tu casa, oye, disculpa, ¿qué dijo, profe? ¿Puede repetir? Ah, muy bien. ¿Qué pasó? Se perdió la información por un estímulo intenso. Se perdió la información por un estímulo. Por eso que esta memoria es de fácil. Claro, se pierde muy fácilmente. Esta memoria se pierde muy fácilmente porque es a través de los sentidos. Ahora, como te das cuenta, ya colocado en la diapositiva, estoy hablando de tipos de memoria. En la parte inferior están los tipos de memoria. Memoria ecoica. La memoria eco, como tú te das cuenta, ecoica, es una información que está destinada, claro, ecoica, capta la información auditiva. Audición. La memoria icónica. Visión. Y la memoria áptica. Tacto. La memoria icónica. Audición. Icónica. Visión. Y áptica. Tacto. Profe, la memoria del gusto. Gustativa. Y la memoria del olfato. Olfativa. Es lo mismo. Las únicas que tienen un nombre especial es la del sonido, ecoica, icónica imágenes y áptica tacto. La demás no hay ningún problema. Memoria ecoica, icónica, áptica. Listo. Por eso que la memoria sensorial necesita aún el famoso proceso de control. Profesor, no entiendo. ¿Qué es un proceso de control? Los procesos de control se refieren a aquellos procesos que optimizan el desarrollo de una memoria. Optimizan el desarrollo de una memoria. Y el proceso de control que optimiza el desarrollo de la memoria se denomina atención. Y el proceso de control que optimiza la memoria sensorial se denomina atención.
Claro, la atención permite que la memoria sensorial funcione correctamente. La atención permite que la memoria sensorial funcione adecuadamente. Si no desarrollas atención, esta información se pierde. Si no se desarrolla la atención, esta información se pierde. Entonces, si desarrollas la atención, ingresaríamos ¿a dónde? A la memoria de corto plazo. Si desarrollamos la atención, ingresaríamos a la memoria de corto plazo. Repito entonces, la memoria sensorial para que funcione necesita la atención. La memoria sensorial para que funcione necesita la atención. Si la atención se presenta o se manifiesta, la memoria sensorial mantiene la información. Y si mantiene la información, llegaría a la memoria de corto plazo. La memoria de corto plazo es también llamada memoria de trabajo, memoria inmediata, primaria. ¿Y por qué la memoria de corto plazo se llama de trabajo, primaria o inmediata? Porque la memoria de corto plazo nos permite procesar, nos permite comprender la información. Porque nos permite comprender, entender y procesar la información. Por eso se llama memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque te permite procesar la información en estos momentos. Si en estos momentos escuchas la clase y comprendes la clase, es porque estarías procesando la información. Y si procesamos la información, sería memoria de corto plazo, o también llamada memoria de trabajo, porque te permite procesar la información. Además, también se denomina memoria inmediata. ¿Por qué inmediata? Porque es la memoria que capta inmediatamente, que capta automáticamente la información que proviene de los sentidos. Porque es la memoria que capta inmediatamente, automáticamente, la información que proviene a través de los sentidos. Es la memoria de corto plazo. Pero la memoria de corto plazo tiene una duración. Tiene una capacidad limitada, menos de 1 minuto, de 15 a 30 segundos. La memoria de corto plazo dura menos de 1 minuto, de 15 a 30 segundos. Ese es el problema con la memoria de corto plazo. Solamente dura menos de 1 minuto, de 15 a 30 segundos. Muy bien. Por eso que en estos momentos realizamos o procesamos la información a través de la memoria de corto plazo. Por eso que los investigadores, por ejemplo, Miller propone el famoso número mágico de la memoria. El número mágico de la memoria. Y les pregunto, ¿alguien de ustedes sabe el número mágico de la memoria? El número mágico de la memoria. Sí, Miller lo propuso. El número mágico de la memoria. El número mágico de la memoria es 7 más menos 2. 7 más menos 2. ¿Por qué, profesor, 7 más menos 2? Porque si sacas cuentas, claro, Ariana, ese es el detalle, maestra. Muy bien, excelente. Porque si sacas cuentas, claro, te percatas de lo siguiente. 7 menos 2, 5. 7 más 2, 9. ¿Qué quiere decir? Que la memoria de corto plazo puede almacenar de 5 a 9 unidades. Muy bien, Pamela, claro. La memoria de corto plazo puede almacenar de 5 a 9 unidades. Profe, pero unidades no le entiendo. ¿Qué significa unidades? Fácil, palabras.
La memoria de corto plazo puede almacenar de 5 a 9 palabras, de 5 a 9 números, de 5 a 9 letras, de 5 a 9 símbolos. La memoria de corto plazo tiene esas capacidades, que puede almacenar la información de 5 a 9 unidades. De 5 a 9 unidades. Por eso que se le denomina el número mágico de la memoria. Y esta alteración neurodegenerativa llamada Alzheimer afecta directamente a la memoria de corto plazo. Por eso que el Alzheimer afecta directamente a la memoria de corto plazo. Claro, y cuando la enfermedad se va agravando, tiene un mayor deterioro y afectaría a la memoria de largo plazo. Primero afecta a la memoria de corto plazo y luego afecta a la memoria de largo plazo. Pero la memoria de corto plazo también tiene su proceso de control. Claro, también tiene su proceso de control. ¿Y cuál es su proceso de control? El repaso. ¿El repaso verbal o el repaso de mantenimiento? Profe, ¿cómo es eso? No entiendo. ¿Alguna vez te ha pasado que has escuchado a tu amigo o a tu amiga estudiar en el colegio de la siguiente manera? ¿Cómo, profe? Así. Por ejemplo, tiene un examen de psicología y tiene que aprender el tema de memoria. ¿Y qué hace? Memoria. A ver, memoria es un proceso cognitivo. ¿Y qué hace tu compañera? ¿Qué hace tu compañero? Repite. Memoria es un proceso cognitivo. Memoria es un proceso cognitivo. Memoria es un proceso cognitivo. Y así repite la información. ¿Alguna vez has escuchado a un amigo o una amiga estudiar empleando dicho método, dicho proceso? Claro, no es un clásico. En el colegio hemos escuchado muchas veces esa manera de estudiar, ¿no? Claro. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama repaso verbal o también llamado repaso de mantenimiento. Eso se llama repaso verbal o también llamado repaso de mantenimiento. ¿Por qué repaso verbal? ¿Por qué repaso de mantenimiento? Porque la información se repite constantemente. Porque la información se repite constantemente. Repaso verbal, repaso mecánico. Porque la información se repite constantemente. Profe, ¿y te olvidas? Claro que sí. Claro. ¿Por qué te olvidas? Porque la información no ha llegado todavía a largo plazo. Todavía no llega a largo plazo. Por eso que es muy importante que la información llegue a largo plazo. Si no llega, se pierde. Tiene que llegar a largo plazo. Si no llega, se pierde. O sea, solo se quedaría en corto plazo. Entonces, supongamos que la información de corto plazo llegó a largo plazo. Y ya estaríamos en la memoria de largo plazo. Y la memoria de largo plazo tiene capacidad ilimitada, porque procesa información de manera permanente. Y la memoria de largo plazo tiene capacidad ilimitada. Procesa información de forma permanente, de manera constante. Constantemente en la memoria de largo plazo. Te pregunto entonces, tu cumpleaños, la clave de tu celular. Pregunta, ¿esa información sería parte de la memoria sensorial a corto plazo o largo plazo? Tu nombre, tu apellido, tus claves. ¿Qué memoria sería?
Chicos, ¿se me escucha ahí? A ver, disculpen. Aló, hola. El audio, a ver. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien, bien, gracias. Bien, gracias, gracias. Problema con el audio, pero ya está arreglado. Bien, gracias. Hola. A ver, no te preocupes, gracias, me disculpas bien. A ver, ¿qué dice el profe? ¿Y al reconocer los rostros también es largo plazo? Sí, 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 totalmente, correcto. Sí, Ariana, totalmente cierto. Nuestros nombres, apellidos, rostros, momentos importantes implica largo plazo. Claro, por ejemplo, ¿no? También saber la definición de Wi-Fi o de Wi-Fi, saber el significado de eso también sería a largo plazo. Pero tenemos un investigador llamado Edward Halving que nos habla que la memoria de largo plazo se subdivide en dos. Se subdivide en dos. ¿Cuáles serían? Número uno, la memoria declarativa o también llamada verbal o también llamada explícita, que se subdivide también en dos. Semántica, semántica que significa, bueno, que es, que almacena el significado de los diversos términos de las diferentes palabras, y la memoria episódica, que almacena hechos, acontecimientos que hemos experimentado. Estoy compartiendo en el chat, no te preocupes. Uno, declarativa, también llamada verbal o también llamada explícita. Y esta memoria se subdivide en dos, semántica y episódica. Semántica, significado de las palabras. Y episódica, hechos o acontecimientos. Y episódica, hechos o acontecimientos. Y la otra división es la memoria no declarativa. No declarativa, o también llamada no verbal, o también llamada implícita, que se subdivide en dos también. Procedimental, que almacena pasos, que almacena, perdón, vamos a colocar acá, secuencia de pasos, que almacena hábitos, que almacena acciones que realizamos, y la memoria emocional, que almacena experiencias agradables y o desagradables. Agradables y o desagradables. Ahí está. Entonces te pregunto, si sabemos el significado de la palabra amor, ¿qué memoria sería? ¿Semántica o episódica? ¿Semántica o episódica? Si sabemos el significado de la palabra amor. Muy bien, Ariana, muy bien, Yanis, muy bien, Pamela, muy bien, Ruth, excelente. Sería memoria semántica. Claro, semántica. ¿Y qué pasa si recordamos un cumpleaños? Un viaje de promoción. Un cumpleaños, un viaje de promoción. Recordamos la salida a un cine, por ejemplo. ¿Qué memoria sería? Claro, estamos hablando de hechos o acontecimientos. Muy bien Ariana, muy bien Ruth, muy bien Samuel, muy bien Pamela, excelente. Episódica, episódica, memoria episódica. Y te pregunto, cocinar, manejar bicicleta, cocinar, manejar bicicleta, seguir una secuencia de pasos al cocinar, seguir una secuencia de pasos al manejar bicicleta. Muy bien Ruth, muy bien Ariana, muy bien Valeria, muy bien Pamela, excelente Samuel, Yanni, Robert, Carlos Jesús, muy bien Antonella, excelentes, excelentes maestros y maestras. Procedimental, secuencia de pasos.
Claro que sí. Y si recordamos, por ejemplo, con alegría y con emoción a nuestros compañeros de colegio o de academia o de universidad o del inicial también, ¿no? Del jardín, allá. Está bien, está bien. ¿Qué memoria sería? Muy bien, Valeria, muy bien, Pamela, muy bien, Janice. Claro, Ruth. Muy bien, Jennifer, memoria emocional. Profe, ¿y la diferencia con episódica? Sencillo, que la episódica tiene que mencionarte acontecimientos. Es más, tiene que mencionarte, en palabras sencillas, hora, fecha y lugar, para que lo tengas claro, ¿no? Hora, fecha y lugar, episódica. Hora, fecha y lugar, episódica. Es clave. Pero si me habla de experiencias agradables o desagradables, emocional. Recordar tu primer beso. Recordar tu primer beso. ¿Episódica o emocional? Claro, tu primer beso, recordar, sería, muy bien Valeria, muy bien Janice, muy bien Jennifer. Profe, todavía no doy. No te preocupes, hijo, tranquilo, con fe y esperanza, ya va a llegar ya. Sería memoria, muy bien Ruth, excelente, emocional. ¿Por qué? Porque es una experiencia o de agrado o que también puede ser desagrado. Pero ¿qué pasaría si yo te digo, si te digo, recordar tu primer beso que fue el año 2015 en la graduación de tu colegio? Ahí sería episódica o emocional. ¿Te das cuenta cómo cambia la clave? Claro, muy bien Ruth, muy bien Janice, muy bien Pamela, muy bien Jennifer. ¿Cómo lo supo, profe? Muy bien Valeria, muy bien Lorena, muy bien Robert, muy bien Ana. No te preocupes, hija, suele pasar. Es parte de los episodios o acontecimiento de nuestra vida. Y te pregunto, ¿será normal olvidar? ¿Será normal olvidar? ¿Sí? ¿Será normal olvidar o no será normal olvidar? Excelente. El olvido es algo normal, es algo natural, es producto de nuestra memoria. Por eso que el olvido es la ausencia del recuerdo. Por eso que el olvido es la ausencia del recuerdo. Olvido, ausencia del recuerdo. Olvido, ausencia del recuerdo. El olvido. Claro, el olvido es la ausencia del recuerdo. Claro, profe, y también eliminan lo que ya no es necesario conforme va pasando el tiempo. Claro. Muy bien, Katherine, excelente. Conforme va pasando el tiempo, olvidamos algunas informaciones que ya no serían importantes, importante en nuestro actuar diario, en nuestra actividad diaria. Ya no sería importante, ya no sería relevante en nuestra actividad diaria, ¿no? Cambiarían las cosas. Claro, por ejemplo, la información del curso de psicología, si ingresas a medicina, o perdón, si ingresas a ingeniería o matemática, ya no te va a servir tanto estos conocimientos, ¿no? Y es probable que te olvides. Y es probable que te olvides. Puede pasar. Me hace recordar a la película intensamente cuando botaban los recuerdos que no servían. Ah, claro, sí, 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 se puede relacionar con el tema del olvido. Claro, sí hay una relación. Muy buen ejemplo, Katherine, excelente maestra. Sí, muy bien. Entonces,
Si hablamos del olvido, hablamos de memoria. ¿Qué es el olvido? Es la ausencia del recuerdo. Ahora bien, ¿por qué la gente olvida? Vamos a ver las causas. ¿Por qué la gente olvida? Muy bien, número uno, primera causa del olvido. ¿Alguna vez te ha pasado que has olvidado algo porque no has repasado? ¿No has repasado constantemente? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Excelente. Ese olvido, claro, ese olvido se denomina decaimiento de la huella. ¿Por qué? Porque se presenta por ausencia del repaso. Se llama decaimiento de la huella porque se presenta por ausencia del repaso. Si no repasas, te olvidas. ¿Y cómo se llama eso? Decaimiento de la huella, porque no repasas. ¿Y alguna vez te ha pasado que te han preguntado algo en la academia y tú sabes el tema, sabes el curso, pero ese dato exacto no lo recuerdas? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, profe, sí, 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 profe. Sí, me ha pasado. Profe, ¿por qué? Ese olvido se llama falla en la recuperación o el famoso fenómeno de la punta de la lengua. Falla en la recuperación o el famoso fenómeno de la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, profe, lo tengo en la punta de la lengua. Sí sé, profesor. A ver, pregunta. Por ejemplo, estamos en la clase, ¿no? A ver, ¿quién es el padre de la psicología científica? A ver, Carlitos, ¿quién es el padre de la psicología científica? Profe, ¿el que fundó el laboratorio? Sí, pero ¿quién es? Profe, el que en 1879. Claro, sí, pero ¿quién es? Profe, de Titchener, su amigo. Claro, pero ¿quién es? Y así nos pasaríamos toda la tarde porque tu compañero tiene la falla en la recuperación o fenómeno de la punta de la lengua. Sabe el tema, sabe el curso, pero ese dato exacto no lo recuerda. Entonces, ¿qué sucede ahí? Sucede una falla en la recuperación. El padre de la psicología científica, muy bien, Valeria, excelente, es Willem Wundt. Claro, muy bien, Ariana, Willem Wundt. Laboratorio Experimental de Psicología, 1879. Ya está, falla en la recuperación. ¿Y alguna vez te ha pasado que te han pedido tu número telefónico nuevo y le has dado el número telefónico antiguo? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Sí, profe, sí, muchas veces, sí, profesor, sí. Profe, a mí nadie me pide mi número. No te preocupes, hijo, tranquilo, hijo, no te preocupes. Ya, bueno, nosotros tampoco te vamos a pedir tu número. Tranquilo, ya algún día alguien te pedirá tu número. Muy bien. Profe, ¿por qué? ¿Y por qué pasa eso, profesor? Porque hablamos de interferencia. ¿Y qué es la interferencia? Es el olvido relacionado con el bloqueo de la información. Nos bloqueamos y al bloquearnos dejamos de lado la información. Claro, hay un bloqueo. Y ese bloqueo se denomina interferencia. Claro, profesor, yo me acuerdo el anterior, yo me acuerdo el nuevo, el anterior, el que tenía hace 2 años. Ah, ya, no recuerdas el nuevo, pero tú te acuerdas el anterior de hace 2 años. Ya, claro, interferencia. Profe, suele pasar que yo le iba a contar algo a alguien y después se me olvidó. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué es eso? El fenómeno de la punta de la lengua. Claro, es el fenómeno de la punta de la lengua. Oye, ¿qué te iba a decir? Yo sabía, algo te iba a decir.
No recuerdo, pero eso te iba a decir. Ay, me olvidé. Ya está. Fenómeno, apunta en el lengua. Y pregunta, si alguien quiere olvidar un hecho terrible y vergonzoso, ¿cómo se llamaría esa causa del olvido? Profe, si estoy en el examen de admisión y me pongo nervioso, ¿sería interferencia? Ah, buena pregunta. Podría ser, pero si te fue mal en el examen, ya no sería interferencia. Muy bien, Valeria, se llamaría represión. ¿Por qué? Porque, claro, porque tratas de olvidar un hecho terrible, vergonzoso, una mala experiencia en el examen de admisión. ¿Cómo se llama eso? Represión. Represión es olvidar un hecho terrible, vergonzoso. Por ejemplo, estamos dando el examen de admisión virtual y se va la luz. Claro, represión, por ejemplo, ¿no? El caso, no, sí, claro, es que represión es olvidar un hecho terrible y vergonzoso. Las personas llegan a olvidar un hecho terrible y vergonzoso. Imagínate, ¿no? En pleno examen virtual se va la luz. Entonces las personas tratarían de olvidar ese hecho terrible y ese hecho vergonzoso. Represión. Muy bien. Y para terminar, hablamos de alteraciones de la memoria. Ojo, el olvido, no, el olvido no es una alteración de la memoria. Alteración de la memoria, amnesia. ¿Y qué es la amnesia? La amnesia es un olvido patológico, causada por golpes, lesiones, accidentes. Causada por golpes, lesiones, accidentes. Algún trauma psicológico también, es amnesia. Claro, y hay dos tipos de amnesia. Vamos a colocar acá. No te preocupes, voy a explicar lo que está ahí. Amnesia anterógrada. La amnesia anterógrada es cuando la persona pierde, pierde, pierde la capacidad para fijar nuevas experiencias. La amnesia anterógrada, la persona pierde la capacidad para poder almacenar nuevos datos, nuevos conocimientos, nuevas experiencias. Por ejemplo, si tu amiga o tu amigo tuviese amnesia anterógrada, lo que aprendió el día de hoy, mañana lo olvida. Mañana lo olvida. Así de simple. Y si tú le preguntas mañana qué pasó el día de hoy, no lo recuerda. Amnesia anterógrada. No lo recuerda, no lo ubica. Como el caso de esta señorita que estaba manejando su auto y para no chocar con una vaca, no atropellar una vaca, chocó con una palmera y como consecuencia el diagnóstico fue amnesia anterógrada. La señorita en cuestión recordaba el nombre de papá, el nombre de su hermano, pero no recordaba la información que sucedía durante el día. Por eso que al día siguiente, por eso que al día siguiente no recordaba lo del día anterior, ya que todo le parecía como si fuese la primera vez. Claro, todo le parecía como si fuese la primera vez. Así como esa película, sí, así como la película. Esa película, como si fuera la primera vez, nos habla de una amnesia anterógrada. Nos habla de una amnesia anterógrada, porque no puede fijar nuevos conocimientos, no puede recordar o no puede almacenar nueva información. Amnesia anterógrada. Pero no solamente tenemos la amnesia anterógrada, sino también tenemos la amnesia retrógrada. La amnesia retrógrada es distinto, porque la amnesia retrógrada nos habla de la incapacidad de recordar experiencias
vividas, acontecidas. Claro, incapacidad para recordar experiencias. Claro. O sea, no pierde la capacidad para almacenar nueva información, pero sí pierde la capacidad para recordar experiencias. Por ejemplo, si una persona tiene amnesia retrógrada, no recordaría su viaje de promoción. Cuando ingresó a San Marcos, no recordaría. Oye, ¿recuerda cuándo ingresaste a San Marcos? No, no recuerdo. ¿Cuándo fue? ¿Que yo ingresé a San Marcos? Claro. No, yo no ingresé, yo nunca postulé. Si has postulado, hemos ingresado juntos. No, amigo. Amnesia retrógrada. Claro, señor, buenos días. Sí, ¿quién es usted? El doctor. Ya, señor, ¿usted recuerda que tiene esposa? ¿Usted recuerda que tiene esposa? No, no tengo esposa yo. Sí tiene esposa y tiene hijos. No, ¿en qué momento? Amnesia retrógrada. Pierde la capacidad de recordar información almacenada. Como la película Votos de Amor. ¿Así? Ah, no, no sabía. A ver, no, no he visto esa película, vamos a investigar. Ya está, tu compañero nos recomienda una película que se relaciona con la amnesia retrógrada. Pierde la capacidad de recordar información pasada. Excelente. Y la última alteración, la paramnesia. ¿Y qué es la paramnesia? El falso recuerdo, o también llamada la alucinación de la memoria. Alucinación de la memoria. Y tenemos dos paramnesias, el déjà vu. ¿Y qué es el déjà vu? El ya lo visto. La persona alucina que ha pasado algo cuando en realidad nunca lo ha pasado. La persona alucina que realmente ha pasado algo cuando en realidad nunca lo ha pasado. Claro. Oye, yo siento que he ingresado a San Marcos, pero si tú nunca has postulado, déjà vu, ya lo visto. La persona siente, experimenta que ya lo pasó cuando realmente nunca lo ha pasado. Oye, yo creo que he estado aquí estudiando ya, pero si es tu primer ciclo, ah, déjà vu, ya lo visto. Y la otra alteración mental se llama Hamas-Boom. El Hamas-Bu es muy distinto. ¿Por qué? Porque en el Hamas-Bu la persona sí lo ha pasado, sí lo ha vivido, pero no lo recuerda. En el Hamas-Bu la persona sí lo ha pasado, sí lo ha vivido, pero no lo recuerda. Claro, ¿no? Por ejemplo, me encuentro con tus compañeros, me encuentro con ustedes en San Marcos, han ingresado a la universidad. Profe Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están jóvenes? Profe, ¿se acuerda de mí? No, pero profe. No, no recuerdo de usted. Pero, profesor Alejandro, usted me enseñaba en Pamber. Joven, no, no recuerdo. Pero, profe, joven, por favor, aléjese, no tengo dinero. Por favor, aléjese. Entonces, ¿por qué, profesor? ¿A qué se debe? El profesor tendría un jamás bu. ¿Por qué un jamás bu? Porque a pesar que le ha enseñado al alumno, el profesor no ubica, no reconoce ese recuerdo. No ubica, no reconoce ese recuerdo. No porque no quiera recordar, simplemente porque ese recuerdo no existe. Simplemente porque ese recuerdo no existe. El jamás, el jamás. Muy bien, chicos, gracias por escuchar la clase. No me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó. Ya, muy bien, Diego. Algo así, ¿no? Excelente, muy bien, Diego, muy bien. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Gracias por escuchar la clase, gracias por su atención. Y como siempre, antes de irme, como siempre, envío las claves. Ahí están las claves, ¿no? Como siempre, de hecho, es importante las claves. Muy bien, nos vemos. Muy buenas tardes. Permiso.
Igualmente, gracias a ustedes por escuchar la clase. Cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Ahora sí nos pasamos a retirar y los espero en la clase de aritmética. Chao, chao.